Cada uno morirá por su pecado. Un recurso muy utilizado para negar el hecho de que Yeshua cargó con los pecados de muchos. Y para ello citan el siguiente texto. Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero, ¿tiene algo que ver esto con lo que hizo el Mashiach en el madero? ¿O se está manipulando el texto para que cada vez más y más personas ávidas del conocimiento hebreo terminen por negar y expulsar al Mashiach de sus vidas? Vamos a investigarlo. El judaísmo expone este texto de Ezequiel 18:20 de tal manera que le hace creer a los ávidos del conocimiento hebreo de que Yeshua no puede pagar por los pecados de nadie, ya que en la Biblia hebrea existen textos que presentan una impugnación al sacrificio expiatorio de Mashiach, como por ejemplo Ezequiel 18:20, donde dice: nadie puede pagar por los pecados de nadie. El alma que peque, esa morirá, y por ende Yeshua no puede pagar por los pecados de nadie, porque ahí lo dice. Y te hacen ver lo que no está escrito. Te hacen ver lo que ellos quieren que tú veas. Lo mismo que pasaba en el cristianismo. Mas cuando revisamos el contexto, encontramos cosas bien interesantes. ¿Qué en realidad quiere decir este pasaje de Ezequiel 18 dentro del contexto? Porque el contexto no se refiere en nada a lo que Mashiach hizo. Normalmente, las malas costumbres y los pecados que presentaba un padre eran arrastradas de manera lógica por sus hijos, ya que ese padre es el encargado de la formación de su propio hijo, el hijo. Por ende, crece haciendo lo que ve hacer a su padre e imita el comportamiento erróneo de su padre, ya que dentro de su concepción de la realidad, lo que hace su padre es lo normal. Por esta causa, muchos hijos, hermanos míos, terminan pagando por los pecados de los padres. ¿Por qué? Porque los hijos replican el comportamiento de los padres, repiten los patrones de comportamiento de sus progenitores. Esto ocurrió, por ejemplo, con muchos de los reyes de Israel y de Judá, donde el padre, siendo un rey idólatra, transmitía dicha conducta a su hijo, que crecía y se desarrollaba en un entorno de idolatría, con lo cual, cuando ese hijo asumía el trono, repetía lo que su padre había hecho durante la etapa de formación a ese muchacho. Pero Dios verdaderamente es bondadoso, siempre habló a través de profetas por medio de sus siervos, los mensajeros, para que esta ley y este efecto dominó no se siguiera transmitiendo de generación en generación, por lo menos en las monarquías y en cualquier ser humano, y de que fuera interrumpida. Porque cuando un hijo decide no hacer las mismas obras perversas que su padre, bien sea por influencia de un profeta, un cohen o por iniciativa propia, pues ese hijo no recibe el castigo ni la maldición de su padre, porque en últimas el castigo y la maldición es por violar la Torá. Y si un hijo imita a su padre en la violación a la Torá, termina recibiendo el mismo castigo que su padre. Pero no es porque se hereda el castigo, es porque al fin de cuentas el hijo terminaba haciendo las mismas obras perversas de su padre, y esto con conocimiento de causa, de forma voluntaria, porque siempre el Eterno habló a través de sus santos profetas en todas las generaciones. Vamos a mirar, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 29:1, nos dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. El rey Ezequías era un ejemplo de rey, un ejemplo de monarca, no obstante que su padre era todo lo contrario, y esto nos lo muestra Segunda de Reyes 16:1, donde Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. Acaz hizo lo malo, pero su hijo Ezequías hizo lo bueno. ¿Cómo pudo lograr Ezequías romper ese efecto dominó y no continuar con la desgracia de su padre? Muy bien, alguna literatura hebrea nos enseña que Ezequías se ocupaba en el estudio de la Torá desde muy joven. También tenemos el caso de Josías, uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá, no obstante que su padre fue uno de los peores. Mire qué curioso. Uno de los mejores reyes de Israel, Josías, tuvo como padre a uno de los peores reyes.
Pero Josías, dice la escritura en 2 de Crónicas 34, que desde niño, cuando fue puesto como rey muy jovencito, desde niño hizo todo lo que Dios le mandó. Es asombroso. Obviamente que él tenía la influencia de la corte y personas que lo asesoraron muy bien, pero Josías tomó la decisión de obedecer y de buscar al Señor desde muy temprana edad. Por ende, hermanos amados, lo que este texto de Ezequiel 18 nos está enseñando de que cada uno morirá por sus pecados y de que un hijo no pagará por los pecados del padre, nos está refiriendo a un contexto de la Torá, donde normalmente, un contexto de los profetas y comportamientos que son muy frecuentes en la población, donde un hijo no tiene por qué seguir la conducta nefasta de un padre, como por ejemplo los reyes de Israel y el ejemplo citado. Por eso, para que un hijo se libere del castigo que le va a venir a su padre, el hijo simplemente tenía que apercibirse de ese pecado que estaba cometiendo su padre y no hacerlo, decidir no hacerlo. Porque siempre los hijos en Israel, los reyes y toda la población tenían el asesoramiento de sacerdotes, y si los sacerdotes estaban corruptos tenían a los profetas, que normalmente Dios siempre presentó profetas y siervos fieles. Miremos entonces lo que dice Ezequiel 18:14. Pero ahora, supongan que él tiene un hijo que ve todos los pecados que su padre comete, piensa en ellos y se comporta de forma diferente. Dice, y se abstiene de oprimir al pobre, y él no demanda ni acepta interés. Él obedece mis estatutos y camina de acuerdo a mis preceptos. Así que el hijo no morirá por los pecados de su padre, sino que ciertamente vivirá. Entonces estamos analizando el contexto y vemos que nada tiene que ver con Yeshua y con lo que Yeshua hizo en el madero, por amor a Dios. Entonces, habiéndonos dado cuenta de cuál es el contexto correcto de estos pasajes, cada uno morirá por sus pecados, el hijo no morirá por los pecados del padre y viceversa. Entonces, cuando nos presenten este argumento de que Yeshua no puede morir por los pecados de nadie, debemos entender, amados hermanos, y darnos cuenta que es una manipulación de los textos, donde él está dirigida y la intención es que las personas poco a poco comiencen a dudar progresivamente del Mesías al punto en que lleguen a negarlo completamente. Ezequiel capítulo 18, verso 14. Pero ahora supongan que él tiene un hijo que ve todos los pecados que comete su padre, piensa en ello y no los comete. Ustedes se cuenta de qué está hablando este texto. Está hablando de que un hijo no replique el comportamiento de su padre para que no reciba el castigo de su padre. Y ocasionalmente donde los comportamientos nefastos de un hijo no afectaran la honra de un padre y no se le aplicara sentencia a un padre por lo que hacía un hijo. Hermanos, esto no tiene nada que ver con lo que Yeshua hizo en el madero. Que no te metan esos cuentos. Muchas personas están abandonando al Mashiach. Están saliendo del cristianismo desenfrenados. Están como un niño con un juguete nuevo. No están centrándose, no están teniendo equilibrio y están yendo a parar a las manos del judaísmo rabínico. Que no te metan más cuentos. Nosotros sí tenemos que guardar la Torá, debemos guardarla, pero no nos olvidemos que Yeshua es el Mesías. Shalom.